Hola a todos, mi nombre es Tina y hoy les estaré hablando acerca de la historia de la danza, así que vamos a ello. Bueno, así que la historia de la danza inicia a partir desde el momento cero del ser humano. ¿Por qué desde el momento cero? Porque el ser humano siempre ha tenido esta tendencia natural de quererse expresar, de querer expresar sus pensamientos, sus emociones, y esto lo ha hecho a partir del arte, de la pintura, la danza, la música, la poesía, el canto, imitar sonidos, en fin, infinidad de prácticas para expresarse. Inicialmente está la prehistoria en nuestra cronología. Y en esta época los historiadores pudieron observar, han podido observar y analizar, interpretar las pinturas rupestres que han encontrado en diferentes lugares en los que se evidencia que vivieron estas personas antecesoras a nosotros. Y allí encontraban en sus pinturas que la danza estaba muy presente en sus vidas para celebrar la caza de alimentos, el nacimiento de nuevos integrantes para su tribu y de los cambios de estaciones para salir a explorar y hacer todo lo que hacían en este entonces. Luego de esta época sigue el Antiguo Egipto y allí la danza estaba más encaminada hacia las ceremonias que hacían para de alguna manera acompañar a las personas que fallecían, a las personas que morían en su camino hacia la muerte, ya que pues en este entonces era algo muy sagrado para ellos la muerte y la reencarnación. Los faraones eran quienes guiaban estas ceremonias representando al dios Osiris, que era pues el dios de la muerte y la reencarnación. Luego sigue la antigua Grecia. En esta época fue cuando surgió la danza ya como un arte. Y no fue solamente la danza, también surgió el teatro, la música, la escultura, la pintura y todas estas artes que fueron tanto artes escénicas como artes plásticas. Que eran herramientas, lo usaron como herramientas para alabar, para adorar, festejar y celebrar a sus dioses del panteón, que son estos dioses de la mitología griega que ya conocemos, Zeus, Hades, Poseidón y todas estas deidades de la mitología griega que ya hemos conocido en nuestras clases de historia y todo eso. Luego sigue la época de la antigua Roma. Y bueno, la antigua Roma ha sido una civilización bastante polémica, bastante controversial en el tema de la danza, ya que al inicio de la historia de Roma eran prácticas muy naturales, muy normalizadas y prácticamente todo el mundo las hacía. Cuando los guerreros, porque bueno, Roma fue un lugar de muchos guerreros fuertes, valientes y fueron ganadores de muchas batallas. Cuando ellos se preparaban para esas guerras a las que se enfrentaban, celebraban bailando, o bueno, más que celebrar, se preparaban bailando. Cuando llegaban victoriosos de esas guerras, los recibían con grandes festejos y en esos festejos danzaban. Sin embargo, cuando llegó el cristianismo a Roma, allí ya el tema de la danza fue transformado. Tuvieron que reducir esta práctica de la danza bastante porque fue prohibida, fue juzgada como peligrosa y sospechosa por la corona, por los sacerdotes y todas estas personas de la jerarquía. Entonces crearon una variación que es la pantomima o la mímica. Esta rama también está catalogada como arte escénico y es una de las ramas de la danza y del teatro. Consiste en hacer gestos y movimientos. Sigue manteniendo su esencia de el arte de moverse. Sin embargo, tuvieron que ser muy censurados porque el cuerpo, la sexualidad y la danza fueron bastante juzgadas y tachadas de peligrosas. Como decía, muchos reyes prohibieron estas prácticas de danza y ya después, con la caída del Imperio Romano, llega la Edad Media. En la Edad Media sigue habiendo bastante prohibición y bastante tabú frente a la danza y frente a las diferentes celebraciones y festejos. Y se vuelven prohibidas las celebraciones a dioses paganos, es decir, dioses que no fuesen el dios cristiano. Y estas personas personas igual seguían teniendo como su espíritu de querer bailar,
Así que crearon danzas secretas. Eran muy rebeldes, como yo. Y de hecho, hubo una danza específicamente que crearon a raíz de la peste negra, que se llamaba la danza de la muerte. Y fue una danza como para recordarle, fue una danza burlesca sobre todo, para recordarle a las personas que todos iban a llegar a ese punto de la muerte. Pero su danza era saltando y gritando, con furia, como queriendo sacar la enfermedad, pero sin embargo queriendo también hacer una recordación de que todos, incluso siendo reyes, siendo de la corona, en algún momento iban a llegar al mismo destino, que era la muerte. En esta época medieval, la danza dejó de ser un acto ritual y se convirtió en un acto de diversión. Que incluso en este acto de diversión las personas se reunían en círculo, se hacían como un círculo, se tomaban de las manos y bailaban entre todos, hacían saltos, eran pasos complejos, y de allí nacieron las danzas bajas, que eran danzas que hacía la gente del pueblo, pero sin embargo eran danzas con un grado de complejidad bastante alto, ya que pues es saltando. Ponte a saltar y me dices qué tan fácil es. Luego llega la época del Renacimiento, esa época que todos conocemos como el inicio del ballet. En esta época surgen bastantes acontecimientos, es bastante grueso en material, pero hubo varios precursores, quienes fueron Domenico da Piacenza, quienes fueron Catherine de Medici, Baltasar Belgivioso o Beaugelux, algo así, Antonio Cornasano, Guglielmo Hebreo. Todos estos fueron precursores del ballet. Inició principalmente en Italia y luego fue llevado por la reina Catherine de Medici, que inicialmente fue una duquesa y se convirtió en reina debido a que se casó con el heredero al trono de Francia, quien fue Henry II o Enrique II. Al llevar ella su pasión por el arte, por la danza, fue apoyada financieramente por la corte francesa. Y allí se creó, gracias también de la mano de su coreógrafo y maestro de ceremonias, Baltasar Belgivioso. Crearon la obra El Ballet Cómico de la Reina o El Ballet Comique de la Reine. Hola, continuamos con la historia de la danza. Entonces, sucede que después del Ballet Cómico de la Reina llega el periodo barroco. Y en este periodo está un rey llamado Rey Sol, aunque su verdadero nombre era Luis XIV. ¿Pero por qué se llamó Rey Sol? Sucede que en esta época se hizo una obra en alusión al dios Apolo. Pero, ¿quién era el dios Apolo? Retomamos a la mitología griega y romana, y el dios Apolo era un dios multifacético y de los más importantes de esta mitología, porque era el dios de la naturaleza, del sol, de la música, la poesía, el arte. Entonces, este hombre, el rey Luis XIV, era un apasionado del arte, justamente. Entonces, se le atribuyó a él este nombre. Resulta que este hombre, pues ya dijimos que era un apasionado del arte. Por este motivo, decretó que se hiciera la Real Academia de la Danza en 1661, que es la academia que hoy conocemos como la Ópera de París. En esta misma época fue muy importante el arte de parecer. ¿Qué es el arte de parecer? De verse excelso, de verse altivo, de verse importante, de causar ese efecto en las personas y generar esa sensación de la espectacularidad. Entonces, también por esta razón sus maquillajes ya cambiaron, la estética en general en el ballet, en absolutamente todo en esta sociedad cambió y empezó a ser más recargado el maquillaje, esto que se veían así súper blancos y los labios súper rojitos y todo eso atribuye al periodo barroco. Los vestuarios eran vestidos muchísimo más exaltados, también usaban máscaras, de allí viene esto que vemos en las películas, que en los bailes de la corte las personas llegaban y hacían sus bailes de máscaras. De allí viene. También en este periodo, el maestro Pierre Beauchamp ya hizo como un compendio y ordenó todo el tema de los pasos básicos del ballet, con las posiciones de los brazos, las posiciones de los pies, junto con los pasos básicos. Luego de todos estos acontecimientos del periodo barroco y muchísimos más,
entra el periodo rococó, que inicia desde 1730 y finaliza en 1760. En este periodo, la danza empieza a tomar una independencia de la poesía, la ópera y el teatro, manteniendo su esencia de arte dramático, pero empieza a tener su autonomía y vocabulario propio. Más adelante, en 1750, el ballet empieza a evolucionar, su técnica empieza a evolucionar y manteniendo también su esencia junto con la ópera de arte dramático, toma el nombre de ballet de acción, que es acuñado por el maestro Jean-Georges Nover. Finalizando este periodo rococó y todos los anteriores, entra el periodo del neoclasicismo, que parte desde el 1760 y finaliza en 1830. ¿Qué pasa en este periodo? Acá ya las personas empiezan a tener unas ideas mucho más refrescantes, empiezan a tener ideas más renovadoras, quieren buscar tener una serenidad y tener un equilibrio en la danza. Entonces, esto le da un carácter alternativo, le da un carácter innovador y le da un carácter un poco revolucionario ante todo lo que venía de atrás. En esta época quieren salir de ese paradigma de lo reiterativo y de alguna manera también del lenguaje vacío que había en la danza pues clásica, pero se siguen inspirando y siguen tomando bases de la danza clásica, porque pues de algún lado tiene que salir toda esta carreta. Acá en este periodo también surgen las zapatillas de punta, que son usadas por primera vez por Mari Taglioni en 1832 para su obra de la que fue protagonista y que aquí también implementó la técnica de puntas, y fue para la obra de la sílfide, la obra de ballet de la sílfide, porque se seguían generando todas estas obras de ballet. Igualmente pues se seguía con esa tradición del ballet. Y esta obra de la sílfide fue de las primeras obras más importantes de la época romántica del ballet. En los siguientes también se crean obras de ballet muy importantes, al igual que se gestan muchos artistas escénicos y bailarines importantes en el siglo XX, que crean sus propias metodologías de entrenamiento, teorías, técnicas, pero en 1890 inicia la tendencia del orientalismo. Esta tendencia nace a partir de la colonización de muchos lugares del mundo, entre ellos Asia y África, y esta tendencia surge por el dar a conocer estas culturas de estos lugares, que más dar a conocer fue una apropiación cultural de ellos, de los nativos de estos lugares a los que llegaban los colonizadores. Y pues estas personas que colonizaban eran muy atraídas por estos lugares porque eran muy exóticos, ellos lo veían como un lugar en el que todo era posible, pero al mismo tiempo también era decadente, entonces como que podían apropiarse de esas culturas y se hicieron conocidas. Luego entra el siglo XX. Y bueno, ya desde el siglo XX, que inicia a partir de 1900 hasta el 2001, empiezan a suceder todos estos debuts de los artistas, bailarines de los que ya les hablé. Entre ellos Isadora Duncan, que fue la creadora de la danza libre en 1901. Luego también está el maestro Rudolf Laban, que es un autor muy importante en la historia de la danza y en la danza moderna, porque él tuvo un enfoque de el movimiento desde un lugar de la teoría y la ciencia, y también fue fundador de la Escuela de Arte del Movimiento. Luego también está Doris Humphrey, que ella tiene una visión del movimiento como un pasaje entre la verticalidad del cuerpo en la inercia y la horizontalidad del cuerpo después de la caída. Y luego también está Martha Graham, que ella creó el método de contracción y relajación. Es un método que está aplicado para el teatro, para la danza, es aplicable para muchos campos del arte escénico. Y también inicia el primer curso de performance por Oscar Schlemmer. También se crea el Ballet Nacional de Cuba por Alicia Alonso en 1953. También durante todo esto surge la videodanza, que es una fusión entre la danza y la tecnología, es decir, que es como busca combinar el lenguaje del movimiento y el lenguaje, sí, eso, audiovisual. Y luego ya llega la posmodernidad en 1960, en esta época surgen también muchísimas cosas. Ya luego llega el siglo XXI con todo este montón de tecnología por la que nos hemos visto permeados, YouTube, Bailando con las Estrellas, el reality, y toda esta facilidad que ya llega a
al mundo de la danza, ¿no? Pasamos por la pandemia, que pues fue una época muy difícil para la danza, y hasta el momento que siguen habiendo muchos avances y evoluciones de la danza. Gracias.